alumnos, reciban mi afectuoso saludo hacia ustedes. Soy el profesor Víctor Flores Fernández, docente del curso de Psicología, que en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro curso para este ciclo virtual 2018-2. Yo quisiera desearles éxitos en este reto que ustedes tienen de ocupar una vacante en nuestra universidad. Solamente los exhorto e invoco a que mantengan una disciplina en el estudio, mantengan una constancia y pronto van a ver coronado con éxitos este objetivo que ustedes tienen de ingresar a la universidad. Bien, alumnos, entonces vamos a empezar con la semana número 2, ¿no? Titulada La psicología como ciencia. En este tema vamos a ver los siguientes tópicos, ¿no? Vamos a hacer un repaso sobre los antecedentes, cómo surgió la psicología como ciencia, ¿no? Vamos a estudiar ahí los filósofos griegos, los aportes que tuvo la psicofísica, ¿no? También ahí vamos a ver las escuelas clásicas, ¿no? La escuela estructuralista, funcionalista, conductista, gestáltica, psicoanalítica. Vamos a ver los enfoques actuales, enfoques psicológicos, el enfoque psicodinámico, conductista, humanista, cognitivista, biopsicológico, ¿no? Las especialidades que tiene la psicología, ¿no? Tanto la psicología básica como la psicología aplicada, ¿no? Y también las áreas que tenemos, ¿no? La psicología clínica, la psicología social, la psicología organizacional, ¿no? Y la psicología educativa. Y finalmente vamos a estudiar el método científico y los tipos de métodos científicos que existen, ¿no? El método descriptivo, el método correlacional y el método experimental. Muy bien, entonces empezamos con los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de la psicología. Como ustedes seguramente saben, la psicología se inició dentro de la filosofía, ¿no? Los psicólogos de antes eran fundamentalmente filósofos, quienes querían entender el comportamiento humano, ¿no? Eran filósofos. Y el conocimiento psicológico se inició en la cuna de la civilización occidental. La cuna de la civilización occidental es la cultura griega, ahí se inició, ¿no? Y hay que destacar pues el aporte de los filósofos clásicos, en este caso de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Consideraba que la esencia, ¿no? de la psicología está en el alma, ¿no? Pero al alma la concebía como una conciencia de sí mismo. Aristóteles había identificado que el ser humano tenía 3 tipos de alma, ¿no? Un alma sensitiva, un alma vegetativa y un alma racional, ¿no? Entonces esas eran las 3 almas que planteaba Aristóteles, ¿no? Después, otro hito importante en el desarrollo de la psicología dentro de la filosofía son los aportes de otro filósofo francés, René Descartes, ¿no? René Descartes nos señalaba de que el ser humano tenía 2 tipos de sustancia, ¿no? Una sustancia material y una sustancia inmaterial, ¿no? O sea, tenía el cuerpo y tenía la mente, 2 sustancias independientes, pero que confluían dentro de una estructura en el cerebro. ¿Cuál es esa estructura del cerebro? La glándula pineal, ¿no? Entonces, ese es el aporte que dio René Descartes. Otro también aporte importante de René Descartes es que él separó los campos de estudio, ¿no? Él decía, tú quieres estudiar al alma como un soplo, como un hálito, ¿no? divino, entonces tú no debes estudiar psicología, sino debes estudiar teología, tratado de Dios, ¿no? Pero si quieres estudiar el alma como pensamiento, como idea, entonces ahí debes estudiar filosofía y psicología, ¿no? Ese también es un gran aporte que hizo René Descartes. Luego, otro filósofo importante es el aporte
de este filósofo inglés, ¿no? John Locke, que es el padre del empirismo, ¿no? Esta corriente filosófica señalaba que la mente es producto de las experiencias, ¿no? Que la mente prácticamente es una pizarra en blanco. Él le llamó la tabula rasa, ¿no? Y que todas las experiencias que tiene el ser humano, las conductas, se impregnan dentro de la mente, ¿no? Entonces, el conocimiento solamente es producto de la práctica, de la experiencia, decía este filósofo. Luego, también es importante resaltar el aporte de una escuela, la frenología, con Joseph Gall, ¿no? Joseph Gall hizo algunos planteamientos, ahora polémicos, cuestionados, pero en ese tiempo tuvieron una importancia, porque estimularon el estudio del cerebro, ¿no? Él decía que determinadas estructuras del cerebro tienen que ver con el comportamiento de las personas, ¿no? Y es por eso que algunas personas que tienen pronunciado esas estructuras, que se nota en el cráneo, ¿no? Que se nota en la cabeza, van a tener personas con determinados tipos de comportamiento, ¿no? Entonces, son los inicios de la neuroanatomía, ¿no? Él estimuló el estudio de la neuroanatomía, ¿no? Otro aporte importante, alumnos, es la psicofísica, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Surgió esta disciplina, ¿no? Con estos grandes fisiólogos, Weber, Fechner, ¿no? ¿Qué estudiaba la psicofísica? La psicofísica estudiaba la relación que debe existir entre el estímulo y la respuesta de los órganos sensoriales. Comenzaron a medir la relación que existe entre estas dos variables y comenzaron a señalar, ¿no? Los tiempos de reacción que se tenía, ¿no? Entre estas dos variables. Ahora, el término psicología, ¿no? Proviene etimológicamente hablando de dos voces griegas, ¿no? El término psiche, que significa alma, y el término logos, que significa estudio o tratado, ¿no? Y la psicología, así como las demás disciplinas y profesiones, tienen un símbolo, ¿no? La psicología también tiene su propio símbolo, ¿no? Y es este símbolo, que es, ¿de dónde se ha extraído este símbolo? Es una letra del alfabeto griego, ¿no? Es la letra Psi, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Ese es el símbolo de la psicología. Más adelante ya, solamente para referirnos a la psicología, vamos a colocar este símbolo, ¿no? Y otro hito importante en el desarrollo de la psicología es el aporte de Wilhelm Wundt, ¿no? Este fisiólogo, filósofo alemán, ¿no? ¿Por qué es importante Wilhelm Wundt? Porque Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879 en la Universidad de Leipzig, en Alemania, ¿no? ¿Por qué es importante este hecho? Es importante porque Wilhelm Wundt introduce el método de las ciencias en el estudio de la conducta humana. ¿Cuál es ese método? Introduce el método experimental. Él comienza a entrenar a personas para que respondan de manera introspectiva cómo estaban percibiendo algunos estímulos. Él ponía reactivos o estímulos para que pudieran las personas verbalizar, ¿no? El tipo de estímulos que estaban percibiendo, ¿no? Y tomaba los tiempos de reacción, ¿no? Y comenzó entonces a introducir el método experimental, ese método que ya la física, la química, la biología ya lo estaban aplicando muchos años antes todavía que la psicología, ¿no? Y a partir de este hecho de la introducción del método experimental en la psicología para la obtención de conocimiento, ¿no? Psicológico, la psicología
se separa de la filosofía y crea su propio campo de estudio, ¿no? Es decir, la psicología en el año 1879, ¿no?, se asume el estatus de ciencia, ¿no?, de ciencia. Acá tenemos, pues, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, a Wilhelm Wundt con sus discípulos y compañeros en el laboratorio de psicología experimental, ¿no? Y a partir de 1879 se abre toda una etapa en el desarrollo de la psicología. A toda esta etapa, que dura incluso como 100 años, se le conoce como las escuelas en psicología. Es decir, comienzan a surgir doctrinas, ¿no?, sobre el rol, el papel, el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Y cada doctrina, cada escuela planteaba un objeto diferente de estudio de la psicología, ¿no? Estas escuelas comenzaron a surgir como respuesta a la necesidad de desarrollo de la psicología, pero tenían puntos de vista diferentes sobre el objeto de estudio de la psicología. Acá vamos a explicar, ¿no?, y para que ustedes tengan de manera precisa algunos datos que es importante que ustedes diferencien respecto a estas escuelas. Primero, ustedes tienen que diferenciar cuál es el objeto de estudio que planteaban cada una de estas doctrinas, ¿no? Segundo, ¿qué método utilizaban ellos para obtener el conocimiento, ¿no? Tercero, ¿cuál es el principal aporte que hicieron? Y también es importante, lógicamente, saber quiénes son sus representantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar en orden, alumnos, explicando cada una de estas escuelas. ¿Qué planteaban, ¿no? Empezamos por la escuela estructuralista. Sus representantes, Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos. Ellos consideraban que la psicología, para hacer ciencia, debe estudiar la estructura de la mente. La mente, ¿qué elementos tiene la mente? Ellos decían, la mente tiene como elementos las sensaciones, las imágenes, los pensamientos. Eso es lo que debe estudiar la psicología. Y debe estudiar cómo se combinan estos elementos para que puedan producir un comportamiento. Lo que ocurría a finales del siglo XIX con esta escuela es que la química en esa época estaba teniendo un desarrollo vertiginoso. A finales del siglo XIX se estaban descubriendo los elementos de la tabla periódica y tenía muy buena aceptación la química. Entonces los psicólogos de esa época decían, si nosotros los psicólogos queremos desarrollarnos bien, hay que seguir los pasos de la química, ¿no? Hay que descubrir los elementos de la mente, los átomos también de la mente, decían ellos, ¿no? Y eso es lo que les interesaba a la escuela estructuralista, estudiar las experiencias, cómo percibimos los objetos, ¿no? El método que utilizaron para la obtención del conocimiento es el método de la introspección experimental. ¿En qué consistía? Se entrenaba a personas para que pudieran verbalizar sus vivencias, sus experiencias, sus percepciones, ¿no?, ante estímulos. Por ejemplo, ante un cubo de hielo, ¿no?, cómo se captaba, ¿no?, la temperatura de ese cubo de hielo, que verbalizara, ¿no? Entonces, ese es el aporte de esta escuela, es que elevó a rango de ciencia la psicología. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Por eso que en reconocimiento de eso, a Wilhelm Wundt lo consideramos el padre de la psicología científica, ¿no? Seguimos. La otra escuela o doctrina, el funcionalismo, ¿no? Los funcionalistas tenían otra percepción del objeto de estudio de la psicología. Ellos consideraban que la psicología debe dedicarse a estudiar no la conciencia, sino la función que tiene la conciencia. Es decir, con la conciencia, ¿qué hacemos? ¿Qué realizamos? ¿No estudiamos? ¿No aprendemos? Entonces lo que debe estudiar la psicología no es la conciencia, sino el aprendizaje. Ese es el tema básico de la psicología, decían ellos. Con la conciencia, ¿qué hacemos? ¿No nos relacionamos con las personas? ¿No? Entonces lo que debe estudiar la psicología es la adaptación, no la conciencia, su función, ¿no?, en su entorno. Y ellos señalaban que el conocimiento de la psicología
tiene que ser un conocimiento útil, necesario para el ser humano, ¿no? Porque hay conocimientos que son estériles, ¿no? Entonces, el funcionalismo se apoyaba en el pragmatismo. Todo conocimiento debe ser útil para la vida del hombre, ¿no? Los representantes funcionalistas, ¿no? Ahí tenemos pues los representantes del funcionalismo eran docentes universitarios, mientras que los estructuralistas eran fisiólogos que estaban metidos en laboratorios, ¿no? Los funcionalistas eran docentes, estaban en aulas universitarias, enseñando. Entonces, lógicamente, los problemas que ellos veían eran otros, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento de mi alumno, cómo mejorar la motivación de mi alumno, ¿no? Eso era las necesidades que tenían los funcionalistas, ¿no? Por eso sus temas para ellos fundamental era la adaptación, el aprendizaje, ¿no? ¿Quiénes son sus representantes? John Dewey, Angell, ¿no? Eran sus representantes. William James eran sus representantes, ¿no? ¿Y cuál es su principal aporte? Su principal aporte, ellos crearon una disciplina dentro de la psicología, que es la psicometría. ¿Qué significa psico? Mente, metría, medición de la mente. Ellos crearon los primeros test mentales, la primera prueba de inteligencia, gracias a ellos. Los primeros test de personalidad, gracias a ellos, ¿no? Justamente por la necesidad que tenían de evaluar a sus alumnos, ¿no? Tenemos la escuela reflexológica, ¿no? La reflexología. Esta escuela surgió en Rusia. La reflexología consideraba que la psicología, para hacer ciencia, tiene que estudiar la actividad nerviosa superior, ¿no? La unidad de estudio para la reflexología es el reflejo, ¿no? A través del reflejo, ¿no? O el arco reflejo, se estructura toda la base del comportamiento humano, ¿no? Ellos le daban mucha importancia al estudio de procesos como la excitación, la inhibición dentro del sistema nervioso, dentro de las neuronas, ¿no? Entonces, ese es el objeto de estudio y el método que ellos utilizaban es el método experimental, nada más. Solamente el método experimental, ¿no? ¿Quiénes son sus representantes? Ahí tenemos Iván Sechenov, ¿no? Iván Pavlov, ¿no? Y Vladimir Bekhterev, ¿no? Esos son los principales representantes de la escuela reflexológica, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de Iván Pavlov, que nos aportó los famosos, ¿no? reflejos condicionados, ¿no? Que justamente ganó un premio Nobel de Medicina en el año 1904, ¿no? Por este descubrimiento. Luego tenemos otra escuela, el conductismo. Su máximo representante, John Watson, en Estados Unidos, ¿no? El conductismo dice, la psicología para hacer ciencia no debe estudiar ni la conciencia, ni la función de la conciencia. Debe estudiar solamente la conducta. ¿Y ellos qué entendían por conducta? Entendían toda respuesta observable, toda respuesta medible, ¿no? Por ejemplo, para ellos conducta no es, si yo digo tengo este objetivo en mi vida, ¿no? Yo tengo estos valores que rigen mi vida. Eso no es ciencia, dicen los conductistas, ¿no? Lo que se debe estudiar es la respuesta observable. Por ejemplo, quiero estudiar la motivación de un alumno. No le voy a preguntar si tiene valores, es responsable, es perseverante. No. Eso no es ciencia. Ahí hay que preguntarle a qué hora se levanta, cuántas horas dedica al estudio, ¿no? La relación estímulo-respuesta es importante para los conductistas. Cuando estoy estudiando, ¿qué ocurre? ¿Me incentivan en mi casa? ¿En el colegio me toman examen? ¿Me retroalimentan? Eso es lo importante, la relación estímulo-respuesta. Eso es lo que debe estudiar la psicología para hacer ciencia, ¿no? Entonces, para ellos, el método por excelencia es el método experimental. Ellos consideraban que la conducta del ser humano se podía estudiar en animales.
Porque esa misma conducta que se ofrece en los laboratorios con los animales se podía replicar muy fácilmente en el ser humano. Luego tenemos la escuela de la Gestalt, ¿no? La Gestalt también surgió en Alemania, ¿no? Con psicólogos alemanes, Kafka, Wertheimer, Kohler, ¿no? Ellos decían, mira, la psicología para hacer ciencia tiene que estudiar la base del comportamiento humano, la base de la mente. ¿Y cuál es la base de la mente? El cimiento de la mente. Es la percepción, hay que estudiar la percepción, esa es la clave. Si tú explicas cómo funciona la percepción, vas a entender cómo funciona la mente, decían ellos, ¿no? Ellos aportaron mucho al tema del aprendizaje, ¿no? Al tema del insight, en la solución de problemas, ¿no? El concepto de insight. Luego vamos a ver el concepto de insight, ¿no? Para terminar, la escuela gestáltica estudió el objeto de estudio de la psicología, la percepción, con el método de la fenomenología, ¿no? La fenomenología es una manera de entender el comportamiento a través de las experiencias subjetivas de las personas, ¿no? Y acá un concepto clave es el insight, ¿no? ¿Qué es el insight? El insight es la comprensión súbita, la comprensión repentina. Por ejemplo, si a veces uno no entiende por qué algunas personas se muestran tan frías con uno, habiendo sido tan cercanas, ¿no? ¿Por qué ella no me habla? ¿Por qué me mira así? Y uno no entiende por qué esa reacción últimamente, ¿no? Por más que se pregunta, no encuentra una explicación, ¿no? Dice que a veces las horas pasan, los días también pasan, y uno no tiene una explicación frente a ello. Y uno a veces deja de pensar en ese tema, de repente estás haciendo otra cosa, y como por arte de magia, como un fogonazo, aparece la solución frente a esa pregunta, esa inquietud. Ya, ¿no? Me pone esa mala cara de repente porque no he limpiado mi cuarto, ¿no? Y yo me había comprometido a limpiar mi cuarto, ¿no? Sino que no me lo quiero decir, pero ya lo entendí, es por eso, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho esa persona? Una experiencia de insight, de comprensión súbita, comprensión repentina. A ustedes, alumnos, les pasa seguramente muchas veces experiencias de insight. Están resolviendo un examen, tienen la sensación que pueden resolver la pregunta, pero cuando la estudian bien, no encuentran la solución. Pasan los minutos y para no demorarse, dejan la pregunta. Termina el examen, están retornando a casa y en el trayecto a casa, ¿no? Sin siquiera haber pensado ni siquiera en el problema, aparece la solución. Y tú dices, ¿cómo no lo pensé esto antes? Eso es insight. Bien, ahora vamos continuando con esta escuela, el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis fue creado por este médico neurólogo Sigmund Freud, ¿no? Austriaco él, ¿no? Él decía, la psicología para hacer ciencia no tiene que estudiar la conciencia, porque la conciencia es una cáscara prácticamente, ¿no? Es como la parte superficial, ¿no? Lo que tiene que estudiar la psicología para hacer ciencia es toda la parte profunda de la mente, ¿no? Y la parte profunda de la mente es el inconsciente, ¿no? ¿Qué cosa es el inconsciente? Son deseos reprimidos, ¿no? Emociones primitivas que tenemos todas las personas. Son esas experiencias infantiles cuando teníamos 1 año, 2 años, 3 años de edad. Cómo nos trataban nuestros padres cuando éramos bebitos, ¿no? Ahí se fue formando el inconsciente, ¿no? Y eso es lo que explica el comportamiento, ¿no? Seguramente tú has escuchado estas experiencias anecdóticas que a veces observamos, ¿no? Cuando una persona se acerca a otra y en vez de decirle hola María, le dice, ¿no? Hola Rosa, ¿no? ¿Quién se está expresando ahí? El inconsciente, ¿no? ¿Son expresiones gratuitas? No son expresiones gratuitas, ni fortuitas. Expresa lo más profundo de la persona, ¿no? Recordarán que hace algunos años atrás, cuando a un congresista lo hicieron pasar para que juramente, ¿no? Él levantó la mano, ¿no? Derecha y puso la otra mano en la Biblia. ¿Y qué cosa dijo? Juro por Dios y por la plata.
en vez de decir juro por Dios y por la patria, ¿no? ¿Es una expresión fortuita? No es fortuita, responde a necesidades profundas que tienen las personas, ¿no? Ahí se manifestó ¿quién? El inconsciente, ¿no? Muy bien, el método para lograr el conocimiento psicológico del psicoanálisis es el método de la asociación libre, ¿no? Y este método consiste en detectar qué palabras son palabras sensibles para las personas. El psicoanalista le dice a la persona, ¿no?, que está haciendo una terapia, le dice, cuéntame tu vida, cómo fue tu infancia, cómo te trataron tus padres, ¿no? Entonces, allí comienza a relatar su vida a la persona y de repente esta persona, cuando habla sobre su padre, o cuando habla sobre su infancia, o habla sobre su casa, ¿no?, se nota que se vuelve sensible, cambia el tono de voz. Entonces, el psicoanalista en una segunda etapa detecta esas palabras, papá, infancia, y le dice, a ver, dime todas las palabras que se te vienen a la mente con el término papá. Todo lo que se te venga a la mente, sin censura. Así no tenga relación, dímelo, ¿no? En esas 20 palabras que la persona dice relacionado con el término papá, ahí se está expresando el inconsciente. Tiene una relación. El principal aporte del psicoanálisis al campo de la psicología es que gracias a ello se creó la psicoterapia. ¿Cómo se trataba al paciente mental antes de la aparición del psicoanálisis? Ahí lo vemos, ¿no?, en los hospitales psiquiátricos. El encierro, las camisas de fuerza, el encadenamiento, baño de agua fría, ¿no?, camisas de fuerza. Ese era el tratamiento, ¿no? Pero entró el psicoanálisis y gracias al psicoanálisis es que comenzaron a hacer psicoterapia ya los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? O sea, la psicoterapia es el uso de la palabra para cambiar actitudes en las personas, ¿no? O sea, el uso del diálogo, ¿no?, de la empatía. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, algunos planteamientos del psicoanálisis. Ellos decían que la mente tiene 3 niveles, ¿no? Tiene un nivel que está en las profundidades, que es el ello, que es la parte inconsciente. Tiene un nivel que es el super yo, que está en la parte subconsciente, lo aquello que puede aflorar, y el yo, que es la parte consciente. Más o menos ellos, el psicoanálisis, para entender mejor cómo funciona la mente, lo graficaba con una metáfora, el iceberg, ¿no? Un iceberg, las 2/3 partes del iceberg están sumergidas debajo del agua, es la parte inconsciente, ¿no? Ahí están instintos, pulsiones, emociones, deseos profundos están ahí. Y durante 100 años nosotros los psicólogos hemos entrado en un debate teórico sobre el objeto de la psicología. No nos poníamos de acuerdo. Cada uno decía que tenía la verdad, ¿no? Cada uno decía que hacía ciencia, el otro no hacía ciencia, ¿no? Entonces, en realidad la psicología no se desarrollaba, ¿no?, por estas escuelas, ¿no?, por estas doctrinas, porque cada una se creía dueña de la verdad y en realidad llevaron a un callejón sin salida la psicología, porque estas escuelas funcionaban como capillas, como sectas religiosas. Lo que había dicho el creador, lo que había dicho Sigmund Freud, no se podría cuestionar, no se podía debatir, porque si cuestionaba a sus discípulos, lo que decía Freud, lo expulsaban, ¿no? Entonces, en realidad, la psicología llegó a entramparse. Por eso que después de 100 años los psicólogos, ¿no?, a buena hora, nos demoramos mucho, pero al fin nos dimos cuenta que en realidad lo que nosotros estábamos manejando eran perspectivas, enfoques. Para decirlo de una manera más clara, alumnos, utilizábamos cristales para mirar la realidad, pero no era la realidad, ¿no? Es una manera de mirar. Y todo depende, la percepción que tú vas a tener de un objeto depende del punto donde tú te estás ubicando para mirar ese objeto. Si tú a una persona lo miras de frente, vas a tener una imagen, ahí vas a tener una imagen. Si tú lo miras de costado, vas a tener otra imagen, otro perfil de esa persona. Si tú te paras detrás de esa persona, vas a tener otra imagen. Entonces ahí vas a tener 3 o 4 imágenes sobre un mismo objeto. Las escuelas decían, ¿quién tiene la verdad? Yo soy el que tengo la verdad, decían las escuelas, ¿no? Pero como tú entenderás,
esa afirmación tiene algo de verdad y algo de falso también, ¿no? Es decir, es mejor juntar todas esas perspectivas para entender mejor el comportamiento, tener un enfoque, ¿no?, que nos ayude a entender el comportamiento humano. Por eso que ahora ya no hablamos de escuela, sino estamos hablando de enfoque, de perspectiva, de punto de vista. Los psicólogos y los psiquiatras que hacen terapia, en su práctica profesional, ellos para hacer terapia tienen que manejar un enfoque. El enfoque es una teoría que les permite visualizar los problemas del paciente, ¿no? Entonces, por eso que muchos psicólogos o psiquiatras tendrán, por su experiencia, por su formación, por su especialización, algunos serán conductistas, otros psicodinámicos, otros humanistas, otros cognitivos y otros utilizarán el enfoque biopsicológico. Vamos a estudiar cuáles son sus planteamientos de estos enfoques, ¿no? Empezamos con el enfoque psicodinámico, ¿no? Viene del psicoanálisis, pero también ha recibido los aportes de otros autores, ¿no?, como por ejemplo Jung, ¿no?, Adler, Erich Fromm, ¿no? ¿En qué plantea el enfoque psicodinámico? Este enfoque dice de que el comportamiento humano es producto de nuestro pasado, ¿no? Las experiencias que hemos tenido nosotros, ¿no?, cuando éramos niños, cuando teníamos 5 años, 6 años, 7 años, ¿no?, esas experiencias. ¿Cómo fue nuestro miedo? ¿Cómo fue nuestra alegría? ¿Cómo fue nuestra cólera? Y esas vivencias del pasado determinan tu presente, ¿no? Como que tenemos un guión ya, ¿no? ¿Por qué actuamos siempre así? ¿Por qué esa mujer siempre escoge parejas pegalonas? ¿No? No es gratuito, no es gratuito, ¿no? Eso obedece a que en el pasado tuvo una relación de repente con una figura de autoridad que le daba cariño y también daba castigo, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea el enfoque psicodinámico, ¿no? Y este enfoque incluso dice que todas esas tendencias, esos impulsos que nosotros tenemos, se pueden resumir en 2 tendencias. Uno es el impulso hacia la vida, el amor, la fraternidad, la amistad, que le llamó Eros, ¿no? Y el otro es el impulso hacia la destrucción, la muerte, ¿no?, la pelea, ¿no?, que le llamó Tánatos. Dentro de nuestra mente conviven estos 2 grandes impulsos, estas 2 grandes tendencias. Nuestra labor, dice el enfoque psicodinámico, es averiguar qué tan fuerte en nosotros es una o la otra tendencia. Por ejemplo, si viene una persona y nos ofende gratuitamente, ¿no?, nos insulta, nos ofende, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con un Eros o reaccionamos con un Tánatos frente a esa situación, ¿no? Eso es lo que plantea el enfoque psicodinámico, ¿no? O sea, la labor justamente del psicólogo para este enfoque es que las personas tomen conciencia de esas reacciones del pasado, ¿no? Y que no sigas siendo una persona que está programado, ¿no?, para hacer siempre lo mismo, ¿no? Luego tenemos el enfoque conductista. Este enfoque dice que la conducta se puede explicar básicamente por el aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos habilidades, tenemos deficiencias, porque eso es producto de un aprendizaje, ¿no? Es decir, hay conductas que han sido reforzadas, hay conductas que han sido castigadas, ¿no? Y eso hay que cambiar, hay que cambiar los estímulos, ¿no? Hay que cambiar los estímulos. Entonces, este enfoque señala que el medio externo, ¿no?, el medio ambiente, es el que controla nuestra conducta. Hay que controlar los estímulos. ¿Por qué una persona se comporta así? Una persona se comporta así por premios y por castigos, ¿no?
Eso es lo que determina nuestro comportamiento, el entorno, los premios, los castigos, ¿no? Eso es lo que señala el enfoque conductista, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿por qué esa persona estudia? Esa persona estudia seguramente porque recibe incentivos en su casa, ¿no? De repente los padres expresan beneplácito por ese comportamiento. De repente también esa persona estudia porque en el colegio los evalúan, ¿no? Y les entregan los resultados de esa evaluación y van reforzando esa conducta de estudiar, ¿no? Por eso que estudia esa persona, no por aspectos mentales, ¿no? Que es responsable, que tiene valores. No, el enfoque conductista no le da importancia a eso, ¿no? Esa explicación para el enfoque conductista no sirve, no tiene ningún valor, ¿no? Acá vamos a ver los principales representantes del enfoque y la perspectiva conductista, ¿no? Ahí tenemos a John Watson, ¿no? Que fue un psicólogo norteamericano. Él decía que el aprendizaje es lo que determina el comportamiento humano, ¿no? Si ustedes me dan niños, decía él, un poco para graficar la labor, ¿no? Del psicólogo conductista, si ustedes me dan niños, ¿no? Yo puedo hacer mediante programación, ¿no? Mediante estímulos, refuerzos, hacer de ellos o profesionales, médicos, ingenieros, o vagos o delincuentes, decía él, ¿no? Otros representantes también tenemos a Iván Pavlov, el ruso, ¿no? Con su aporte sobre condicionamiento clásico, ¿no? A Guthrie sobre aprendizaje. Luego tenemos a Sondai, ¿no? Estados Unidos, y a Skinner también, ¿no? A Skinner, que fue el que nos aportó este concepto del condicionamiento operante. Luego tenemos el enfoque humanista. Esta es otra perspectiva totalmente diferente a las anteriores, ¿no? Este enfoque dice, el ser humano no está controlado por su pasado, como dice el enfoque psicoanalítico o psicodinámico, ¿no? El ser humano no está controlado por estímulos, por premios y castigos. No, eso es mentira, dice el enfoque humanista, ¿no? El ser humano está determinado por algo más importante. ¿Cuál es ese factor más importante que determina la conducta del ser humano? Él dijo que era la autodeterminación, la actitud. Eso es lo más importante, ¿no? Es decir, que todas las personas somos libres, tenemos libre albedrío, no estamos determinados por factores, ¿no? Sino es por nuestra propia actitud. Algo así, si tú crees que no vas a poder lograrlo, no lo vas a lograr. Si crees que vas a poder lograr ese objetivo, sí lo vas a lograr. Eso es lo más importante, tu actitud. Por eso que el enfoque humanista le da mucha importancia al autoconcepto, a la autodeterminación, al libre albedrío. Seguramente, chicos, alumnos, ustedes habrán escuchado esa frase famosa que dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino, ¿no? Es una frase humanista, ¿no? Es una frase humanista. O sea, este enfoque resalta esa labor. Y el enfoque humanista nos dice también que el ser humano tiene una tendencia natural. ¿Hacia qué? Siempre a mejorar, siempre a superarse, siempre a perfeccionarse. Y esa tendencia normal, natural, le llamó la autorrealización, ¿no? Las personas siempre buscamos que mejorar en nuestra forma de ser, ¿no? Y es una tendencia normal y natural, ¿no? Eso es lo que planteaba el enfoque humanista. Miren, acá en nuestro medio, acá en el Perú, muchos de los libros de autoayuda que aparecen en el mercado, cantidad de libros de autoayuda, ¿no? Se basan justamente en el enfoque humanista, ¿no? Seguramente tú has leído libros de autoayuda, ¿no? Chocolate caliente, ¿Quién se ha llevado mi queso? El delfín, ¿no? El secreto, ¿no? Tantos libros de autoayuda, ¿no?
todas están basadas en el enfoque humanista. O sea, tratan de que las personas despierten de su letargo, de que ellas son responsables de su propia vida, ¿no? Así como tienen libre albedrío, también tienen que asumir la responsabilidad de su vida, ¿no? O sea, asumir las consecuencias de las decisiones, ¿no? que tomen, ¿no? Luego tenemos la psicología cognitiva o psicología cognoscitiva, ¿no? Este enfoque dice que nosotros, las personas, tenemos una mente, y dentro de esa mente tenemos estructuras mentales, procesos mentales, ¿no? Y si estudiamos cómo funcionan esos procesos mentales, vamos a entender el comportamiento humano, ¿no? Por ejemplo, tú quieres ayudarle a un alumno a que aprenda mejor. ¿Cómo puede aprender mejor? ¿Cómo puede retener mejor la información? Para el enfoque cognitivo dice, explícale cómo funciona la memoria. Si ese alumno sabe cómo funciona la memoria, qué etapas tiene, cuáles son las técnicas en cada una de esas etapas, ese alumno va a aprender mejor, Si tú quieres lograr que ese alumno se motive más para el estudio, enséñale cómo se desarrolla la motivación, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de la motivación? Y él solito va a mejorar su actitud hacia el estudio, ¿no? Es decir, que el comportamiento se debe a procesos mentales, procesos mediadores. O sea, entre el estímulo y la respuesta hay procesos intermedios, ¿no? ¿Como qué? Pensamiento, memoria, motivación, ¿no? Inteligencia, ¿no? Entonces, la idea es estudiar cómo funcionan esos procesos. Si tú estudias cómo funcionan esos procesos, te puedes explicar cualquier tipo de comportamiento, dice el enfoque cognitivo. Justamente, el término cognitivo viene de conocimiento, ¿no? Estudia las estructuras del conocimiento y vas a entender cómo es el comportamiento humano. Incluso este enfoque cognitivo señala que se puede cambiar la conducta de personas que tienen alteraciones, trastornos del comportamiento, ¿no? Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que padecen de depresión, aquellas personas que tienen pesimismo, que padecen de ansiedad, se puede cambiar ese comportamiento. ¿De qué manera? Si tú le enseñas a que reflexionen cómo esas personas piensan, ¿no? El enfoque cognitivo, por ejemplo, en todas aquellas personas que tienen alteraciones en sus comportamientos, ha detectado que existen lo que se conocen como distorsiones cognitivas, ¿no? ¿Qué es una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva es un error en tu manera de pensar. ¿Por qué las personas tienen tanta ansiedad? Las personas tienen bastante ansiedad, miedo, porque de repente tienen un pensamiento que exagera, dramatiza las situaciones, ¿no? Tengo un dolor de cabeza, no tendré un aneurisma, ¿no? Me voy a presentar el examen, voy a salir mal. Ya de todas maneras voy a salir mal, ¿no? O sea, siempre exageran, siempre dramatizan las situaciones, ¿no? O si no, también, por ejemplo, ¿no? Tienen mucha ansiedad. ¿Por qué tienen tanta ansiedad? Porque tienen de repente pensamiento dicotómico, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento dicotómico? Esa que ve a la vida y a las situaciones en dos categorías, ¿no? Blanco o negro. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Ese es el pensamiento. Y ese tipo de pensamiento te lleva a tener alteraciones en tu comportamiento, ¿no? Eso es lo que señala la psicología cognitiva. Representantes del enfoque cognitivo. Ahí tenemos Jean Piaget, que hizo un gran aporte al tema de la psicología evolutiva, ¿no? Sobre los estadios del pensamiento, de la inteligencia. Lev Vygotsky, con su aporte de la psicología sociocultural. Jerome Brunner, que aportó sobre lo que es aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento. David Ausubel aportó también sobre el tema de aprendizaje,
sobre el aprendizaje significativo, ¿no? Y finalmente Robert Gagné, ¿no? Entonces son representantes del enfoque cognoscitivo. Y finalmente, el último enfoque, el enfoque biopsicológico. Este enfoque señala que para entender el comportamiento es importante estudiar el funcionamiento del cerebro. No se puede explicar el comportamiento humano si no se estudia el cerebro, ¿no? Las funciones de las estructuras corticales, ¿no? Las sustancias químicas que intervienen en el comportamiento, eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres estudiar a la memoria? ¿Cuáles son las estructuras que intervienen en el proceso de la memoria? El hipocampo, ¿no? El córtex prefrontal, ¿no? La explicación para el comportamiento humano está en el cerebro. Ahí está la explicación, ¿no? Dice el enfoque biopsicológico, ¿no? Y lógicamente ha tenido grandes desarrollos este enfoque. Uno de esos grandes desarrollos es los aportes actuales en el campo de la neuropsicología, ¿no? Acá tenemos un resumen de los principales enfoques, ¿no? Ahí están ustedes apreciando los 5 principales enfoques, ¿no? Y cuál es su perspectiva de estudio sobre la psicología, ¿no? Es un resumen que se ha hecho, ¿no? Actualmente, como los psicólogos tenemos diversidad de enfoques, pero todos nosotros ya tenemos un consenso respecto a nuestro objeto de estudio sobre la psicología, ¿no? Y para nosotros, la psicología debe estudiar todos los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, ¿no? Y además de la mente, también tiene que estudiar la conducta, el comportamiento, ¿no? Entonces, ya es una postura consensuada que hemos asumido nosotros los psicólogos respecto a nuestra disciplina, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las áreas de especialización, ¿no? Hay 2 grandes áreas de especialización dentro de la psicología. Por un lado tenemos la psicología básica, ¿no? Todo lo que es la psicología básica, y luego tenemos la psicología aplicada. ¿De qué trata la psicología básica? Estudia el conocimiento puro, ¿no? Psicológico. Por ejemplo, ¿qué le interesa a la psicología básica? Le interesa saber cómo funciona la memoria. ¿Cómo funciona la memoria, ¿no? ¿Qué procesos tiene la memoria, ¿no? Eso le interesa a la psicología básica. La personalidad. ¿Cuáles son los elementos de la personalidad, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de la personalidad? ¿Qué rasgos tiene la personalidad, ¿no? Algunas dimensiones que tenga la personalidad. Esos son los conocimientos que le interesa a la psicología básica. En cambio, la psicología aplicada, lo que le interesa es cómo llevar ese conocimiento básico a contextos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera ayudar a los pacientes que sufren de Alzheimer, cómo mejorar su memoria, ¿no? Entonces, las investigaciones de la psicología básica sobre la memoria lo llevo a ese contexto, al área clínica. Ya ahí estoy hablando sobre psicología aplicada, ¿no? Acá en el Perú, alumnos, tenemos 4 áreas de especialización profesional, ¿no? ¿Cuáles son esas? Tenemos varias áreas, pero las 4 son las que tienen una mayor demanda en estos momentos, ¿no? Bien, alumnos, entonces les decía que la psicología tiene como áreas de especialización profesional 4, ¿no? 4. La psicología clínica, la educativa, la psicología organizacional, ¿no? Y la psicología social, ¿no? Vamos a ver cada una de estas áreas. La psicología clínica, ¿de qué trata? Trata básicamente todo lo que sea alteraciones, trastornos emocionales, de conducta, de personalidad, ¿no? ¿Qué temas estudia? Por ejemplo, estudia la depresión, la ansiedad, ¿no? Todos los trastornos mentales, trastornos de personalidad, personalidades bipolares, personalidades paranoicas, los estudia la psicología clínica y la psicología de la salud. La psicología de la salud estudia básicamente todo lo que son
estilos, hábitos saludables de vida, ¿no? Entonces, ¿dónde trabajan los que se especializan en esta área? En hospitales, en clínicas, pues, ¿no es cierto? Ahí están trabajando, ¿no? Problemas de autoestima, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la psicología educativa. Estudia los problemas que surgen en la relación entre alumno y profesor, entre enseñanza y aprendizaje. ¿Qué les interesa? Temas, por ejemplo, como rendimiento académico. ¿Cómo mejorar el rendimiento académico? ¿Cómo mejorar el aprendizaje? ¿Cómo aprende el alumno? ¿Cómo el profesor puede enseñar mejor para que el alumno capte, ¿no? Esos son sus temas de la psicología educativa, ¿no? Motivación, hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, ¿no? Orientación vocacional. Son temas de la psicología educativa. ¿Y dónde trabaja un psicólogo educativo? Ahí está, en los colegios, en las universidades, ¿no? En todos los centros de enseñanza. Ahí está el psicólogo educativo. Psicólogo organizacional. El psicólogo organizacional estudia el comportamiento del trabajador, del empleado, dentro de su ambiente laboral, ¿no? Eso es lo que le interesa. Le interesa temas de productividad, temas de rendimiento laboral, eficacia, eficiencia. Le interesa temas de clima laboral, cómo se llevan ahí los empleados, cómo se llevan los empleados con la plana directiva. Esos son los temas que le interesa a la psicología organizacional. La motivación hacia al trabajo, factores de riesgo, el estrés. Esos son los temas que le interesa al psicólogo organizacional. Selección de personal. Al psicólogo organizacional el gerente le dice: quiero que usted me seleccione 2 cajeros, un administrador, un gerente. ¿Qué tiene que hacer el psicólogo organizacional? Hacer análisis de puesto, perfil de puesto, y después evaluar a los candidatos si reúnen los requisitos, las condiciones para ese puesto. Esa es su labor, ¿no?, del psicólogo organizacional. Y el psicólogo organizacional trabaja pues en empresas, en industrias, centros fabriles. Ahí está su labor de ellos, ¿no? Dicho sea de paso, es la especialidad que está teniendo mayor demanda en el campo de la psicología. Tanta es así la demanda que ahora ya es una carrera profesional aparte, ¿no? Y nuestra universidad tiene una carrera, aparte de psicología, la carrera de psicología organizacional, ¿no? Luego tenemos la psicología social. La psicología social estudia cómo el comportamiento de una persona, de un individuo, es influenciado por un contexto social, ¿no? Es decir, cuando esa persona está dentro del área de acción de un grupo de personas, o de una situación o de una condición social, su comportamiento cambia, su comportamiento es otro. Por ejemplo, el comportamiento de un jovencito de 14, 15 años, cuando está solo en su barrio, en su casa, es diferente a cuando está integrando pandillas. Su comportamiento cambia, su psicología cambia. ¿Quién estudia ese tema? La psicología social, ¿no? ¿Por qué las mujeres, algunas mujeres, son víctimas de maltrato o violencia de género, ¿no? ¿No? ¿Y por qué mantienen esa situación? Porque están años con su maltratador, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esas mujeres que están sometidas a esa condición, ¿no?, de abuso, ¿no? El psicólogo social sabe, conoce, ¿no?, esos temas, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que se requiere para el emprendimiento de una empresa? El psicólogo social, ¿no? Esa es la labor del... ¿Dónde es su campo de acción del psicólogo social? Están en programas sociales, ¿no? Por ejemplo, programa de atención a niños de la calle, ¿no? Albergues, refugios para mujeres víctimas de maltrato, ¿no? Ahí están. Trabajo con comunidades, ¿no? Por ejemplo, con organizaciones populares, vaso de leche, comedores populares. Ahí está la labor del psicólogo social. Vamos a ver el método científico. La psicología se diferencia del conocimiento, la psicología se diferencia del
Otro tipo de conocimiento que quieren abordar también el comportamiento humano, por ejemplo, del conocimiento filosófico, del conocimiento literario sobre las personas, ¿no? Del conocimiento popular, de la astrología, que algunos dicen, no, quieres saber cómo te va a ir bien, ahora mira tu horóscopo, ¿no? Se diferencia de todo ese conocimiento porque la psicología utiliza un método, utiliza el método científico. Y el método científico es un conocimiento, ¿no? A través del método científico, que está probado, que está evidenciado. No es un supongo, un creo, no es un conocimiento especulativo, ¿no? Y el método científico es aquel que tiene algunos pasos y algunas características importantes. ¿Cuál es? Primero, ¿no? Se plantea un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son más perseverantes en esta vida? ¿Las personas introvertidas o las personas extrovertidas? ¿No? Quiero saber quién, para poder seleccionar de repente, ¿no? El método científico se hace una hipótesis, o sea, una hipótesis es una afirmación sobre una solución a un problema. Dice, las personas introvertidas son más perseverantes que las personas extrovertidas. Eso es una hipótesis, ¿no? Y luego se somete a verificación esa hipótesis. Selecciono personas mediante pruebas y test que sean personas introvertidas y personas extrovertidas. Y después les doy una tarea, un reto, para ver su grado de perseverancia. Y después analizo los resultados, ¿no? Saco unas conclusiones de eso, ¿no? Y llegaré a confirmar mi hipótesis que las personas introvertidas son más perseverantes, o llegaré de repente a cuestionar mi hipótesis y no que no he encontrado eso, ¿no? Ese es el método científico. Dentro del método científico en general existen 3 tipos de diseños de investigación. Hay una investigación descriptiva, una investigación correlacional y una investigación experimental, ¿no? Vamos a empezar con la investigación descriptiva. La investigación descriptiva se utiliza para estudiar temas, ¿no?, que recién se están analizando, ¿no? Y el sujeto de estudio tiene que estudiarse en el mismo campo de acción del sujeto, ¿no?, donde vive el sujeto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el comportamiento de apego de un niño de 2 años hacia su madre, no voy a separar a ese niño o no voy a llevar a ese niño de su madre a un laboratorio. Tengo que estudiarlo en el mismo campo de acción, en un hogar, en una casa, ¿no? Para eso utilizo el método observacional. Quiero investigar si hay bullying en un colegio. Tengo que ir a ese colegio, ¿no? Preguntar, hacer encuestas, cuestionarios, cámaras de televisión, conversar con el tutor, con los alumnos, ¿no? Para eso es el método descriptivo, ¿no? O sea, ir al mismo campo donde se encuentra el sujeto de investigación y comenzar a sacar información de ahí mediante encuestas, cuestionarios, fichas, ¿no?, grabaciones, ¿no? Para eso se utiliza el método descriptivo. Y hago simplemente una relación de todas las características sobre el tema que yo estoy investigando, ¿no? Luego viene el método correlacional. Ya, este método lo aplico cuando ya tengo 2 variables identificadas y quiero ver si hay alguna relación entre una y la otra variable. Por ejemplo, ¿habrá una relación entre método de estudio y rendimiento académico en los alumnos? ¿Habrá relación? ¿Aquellos alumnos que tienen buenos métodos, buenas técnicas de estudio, tendrán un mejor rendimiento académico? Esa es mi pregunta. Frente a esa pregunta, yo digo, el mejor método para investigar es el método correlacional. Y el método correlacional es aquel que establece una relación entre 2 variables, ¿no? ¿Qué vínculo, qué relación tienen estas 2 variables, ¿no? Y el método correlacional puede llegar a una conclusión en donde puede decir que existe una correlación directa o una correlación inversa. ¿Qué es la correlación directa? La correlación directa dice si una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Si este alumno tiene buenos métodos de estudio, tendrá
buen rendimiento académico, ¿no? Esa es una correlación directa, ¿no? Una correlación inversa se presenta cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. Por eso es inversa, ¿no? Entonces, el método correlacional ve relaciones de probabilidad que se presenten. Si se presenta una variable, es probable que la otra variable también se presente, ¿no? Por ejemplo, digo yo así, ¿cuál es la relación entre los niveles de estrés y accidentes de trabajo en los empleados de una fábrica o obreros de una fábrica, ¿no? Niveles de estrés y accidentes de trabajo. ¿Habrá alguna relación? Entonces, veo, ¿no? Y evalúo los niveles de estrés de esos trabajadores y en un tiempo de un mes, 2 meses, veo cantidad de accidentes de trabajo, ¿no? Y relaciono esas dos variables, ¿no? Y al final, mediante una técnica estadística, ¿no? Llego a la determinación de repente que sí, la presencia de niveles de estrés, ¿no? Es altamente probable que esté relacionado con accidentes de trabajo ahí, ¿no? Entonces, ese es el método correlacional, ¿no? Ve relaciones de probabilidad, ¿no? Si una variable se presenta, es probable un 80% que la otra variable también se presente. Es probable un 70% que la otra variable también se presente, ¿no? Pero el método correlacional no ve relaciones de causa-efecto, ¿no? El método que sí ve relaciones de causa-efecto es el método experimental. Es el método más riguroso dentro de los diseños de investigación. Para que sea un método experimental tiene que tener 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? La primera, debe haber la existencia, ¿no?, de variables, una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? La variable independiente es la variable que funciona como causa y la variable dependiente es la variable que funciona como efecto, ¿no? Por ejemplo, déficit de sueño. Cuando una persona tiene déficit de sueño, ¿eso puede causar problemas con la memoria? ¿Menos retención? ¿No? Ahí, ¿cuál es la variable independiente? Déficit de sueño. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿No? La memoria, capacidad de la memoria, palabras que pueda retener, ¿no? Esa es la variable dependiente. En el método experimental es importante también, para que sea método experimental, que la variable independiente se pueda manipular. Si no se puede manipular, es imposible que sea método experimental, ¿no? La variable independiente hay que dosificarla, manipularla. El método experimental ha salido de las ciencias naturales, pues ustedes han visto en los laboratorios, biología, química, ¿no? Cuando dicen, he encontrado que esta sustancia cura esta enfermedad, ¿no? ¿Qué cosa han hecho? La variable independiente, sustancia. Variable dependiente, célula enferma. La aplican la variable independiente de sustancia en la célula enferma, ¿qué efectos tiene? ¿No? Y para que sea experimental han tenido que dosificar las sustancias, ¿no? La dosificación de esa sustancia. Ponerle un poquito más de este elemento, del otro elemento. La han manipulado. Igual sucede en psicología. Si yo digo déficit de sueño, yo manipulo el déficit de sueño. Hago que algunas personas duerman 4 horas, otras personas duerman 5 horas, otras personas duerman 3 horas, otras que no duerman nada, ¿no? Manipulo. Por eso es que es método experimental. Bueno, esa es la primera condición, la existencia de variables independientes y variables dependientes. La segunda condición para que sea método experimental es que tiene que haber siempre 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. En el grupo control no se aplica la variable independiente, ¿no? Y en el grupo experimental sí se aplica la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, armo 2 grupos, ¿no? Un grupo donde las personas duermen sus 6 horas, o sus 7 horas normales, o sus 8 horas normales, ¿no? Y después armo otros grupos donde de repente, donde es el grupo experimental, donde ahí sí voy a manipular la variable independiente, ¿no? Algunos grupos del grupo experimental los hago dormir 5 horas, otros 3 horas y otros nada, ¿no? Voy manipulando la variable y en diferentes niveles, ¿no?
y después les aplico a ambos grupos, tanto al grupo control, que no ha aplicado la variable independiente, han dormido normal, no se les ha hecho privación del sueño, ¿no? Veo cuántas palabras me pueden recordar, de 20, de 30 palabras, ¿no? ¿Qué estoy aplicando? Un método experimental, ¿no? Bien, pues alumnos, con este tópico hemos concluido nuestra semana 1 sobre la psicología como ciencia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase. Adiós. Bien, alumnos, vamos a desarrollar 3 preguntas de la práctica número 1, ¿no? Sobre el tema de la psicología como ciencia. La primera pregunta dice así: la psicología se independizó del campo de la filosofía y alcanzó el estatus de ciencia cuando inició estudios que permitieron. Tenemos allí 5 alternativas. A. Investigar la mente mediante el método de la introspección. B. Manipular variables estímulos para medir tipos de reacción. C. Observar la conducta registrando todas sus manifestaciones. D. Identificar los elementos de la mente en el cerebro. Y E. Describir la relación entre conducta y contexto social. Evidentemente, la respuesta es la alternativa de la B, manipular variables, estímulos para medir los tiempos de reacción. ¿Por qué? Porque la psicología se separa de la filosofía debido a que introduce el método experimental en la obtención del conocimiento científico. Y el método experimental, lógicamente, implica una manipulación de las variables, ¿no? Para ver el efecto que tiene la manipulación de la variable independiente sobre la variable dependiente y observar los resultados y esos efectos, ¿no? Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta dice así: realizar estudios sobre las motivaciones para el emprendimiento de un negocio propio en madres usuarias de los comedores populares de Lima. Es un campo propio de la psicología, puntos suspensivos, mientras que potenciar las competencias cognitivas de los hijos menores de estas mujeres identificados con bajo rendimiento académico es un área profesional de la psicología. Y ahí tenemos las 5 alternativas: la A, clínica educativa; la B, organizacional social; la C, humanista educativa; la D, educativa cognoscitiva; y la E, social educativa. Entonces, la respuesta correcta allí es la alternativa E, ¿no? La psicología social y la psicología educativa. ¿Por qué? Porque la psicología social estudia cómo se comporta una persona dentro de un contexto social. O sea, el contexto social influye en el comportamiento de las personas. En este caso, ¿cuál es la psicología de las madres usuarias de estos comedores populares? ¿Y por qué psicología educativa en el caso de los niños que tienen bajo rendimiento? Porque la psicología educativa estudia, pues, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, que es propio en este caso, ¿no? La tercera pregunta dice así: Rosa es una joven que, pese a los años transcurridos, aún se encuentra sufriendo por una antigua decepción amorosa. El psicólogo que la evalúa considera que su estado emocional alterado es producto de traumáticas experiencias de rechazo que tuvo en el pasado, que no recuerda, pero que las revive constantemente y que se presentan como fantasmas en su vida. Este tipo de explicación es propia del enfoque psicológico denominado, tenemos las 5 alternativas: A, humanista; B, cognitivo; C, psicodinámico; D, conductual; E, evolutivo. Evidentemente, la respuesta es la alternativa C, es el enfoque psicodinámico. ¿Por qué? Porque este enfoque da mucha importancia para explicar el comportamiento actual a lo que ocurrió en el pasado,
¿no? Todas esas experiencias infantiles que tuvo las personas son lo que determinan el comportamiento actual, nos dice este enfoque. Muy bien, alumnos, con esta tercera pregunta hemos concluido la práctica número 1. Que tengan ustedes un buen día. Hasta la próxima clase.